Este es el noticiero diario del Public News Service del 22 de septiembre de 2025. Cuenta con reportajes de Mike Clifford, Daniel Smith, Mark Richardson, Mike Moen, Catherine Carney y Mark Moran. El presidente Donald Trump ha instado a la principal funcionaria del país, la fiscal general Pam Bondi, a investigar con mayor intensidad a sus adversarios políticos. Esto de la BBC. En una publicación en redes sociales dirigida directamente a Bondi, Trump declaró: "No podemos demorarnos más, está minando nuestra reputación y credibilidad". Trump expresó su frustración por la inacción, antes de pedirle a Bondi que investigue al exdirector del FBI James Comey, a la fiscal general de Nueva York Letitia James y al senador demócrata Adam Schiff, quien supervisó su primer juicio político. La BBC señala que poco después volvió a publicar para elogiar a Bondi, quien, según él, estaba haciendo un excelente trabajo. Mientras tanto, un nuevo análisis revela que las tasas de vacunación infantil en Pensilvania están disminuyendo. Por segundo año consecutivo, la vacunación en preescolar cayó por debajo del objetivo del 95% del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Becky Ludwig, de Pennsylvania Partnerships for Children, afirma que los datos estatales muestran una disminución constante en los últimos 7 años, incluso antes de la COVID-19. El informe destaca una disminución en la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubiola, también conocida como triple vírica o MMR. Cito: "En el último año escolar disponible, vimos que había casi 8.000 niños de kinder que no estaban al día con la vacuna triple vírica. Esta cifra se ha duplicado desde el año escolar 2017-2018". Fin de la cita. El informe señala que la disminución de las tasas de vacunación contra el sarampión, la rubiola y las paperas en todo el país ha dejado a algunas comunidades vulnerables a brotes de sarampión. Ludwig añade que otras vacunas recomendadas también tienen a la baja. A nivel nacional, el 93% de los niños de kinder están cubiertos, y entre 2023 y 2024 solo 11 estados alcanzaron el 95%. Los defensores de la salud y la seguridad se oponen a partes del plan Make America Healthy Again de la administración Trump, que protegería a los fabricantes de pesticidas de la mayoría de las demandas por responsabilidad civil. Los republicanos en el Congreso están promoviendo una legislación que reduciría las protecciones al consumidor contra los PFAS, también conocidos como sustancias químicas permanentes que pueden causar cáncer. Rebecca Wolf, del grupo Food and Water Watch, se refiere a la ley de uniformidad del etiquetado agrícola como la ley Mordaza contra el cáncer y añade que es un beneficio para la agricultura industrial. Cito: "Lo que estamos viendo es un esfuerzo concertado o una campaña real de Bayer para proteger a los fabricantes de pesticidas de demandas relacionadas con la salud, así como para obstaculizar la capacidad de la EPA para regular mejor estos productos químicos tóxicos". Fin de la cita. Una medida similar no se aprobó en el Senado de Idaho en 2024. Habría brindado protección legal a los fabricantes de pesticidas ante la omisión del Estado de advertir sobre la ley de responsabilidad. Los defensores de la legislación argumentaron que habría brindado alivio a las empresas manufactureras frente a demandas o sobrecargas. Los reguladores de Minnesota están evaluando las opiniones sobre un posible cambio de política relacionado con la infraestructura de gas natural. El estado podría eliminar gradualmente las asignaciones para la extensión de las líneas de gas, donde las reparaciones actuales cubren el costo de conectar nuevas construcciones a esos sistemas. La Comisión de Servicios Públicos acaba de ampliar el periodo de consulta pública para considerar el futuro de la antigua política de esta década. Cuando se construyen nuevas viviendas o edificios comerciales, se necesitan tuberías de servicio. A las nuevas propiedades a menudo no se les cobra por estas conexiones, y el costo se distribuye entre los clientes existentes. Natalie Cook, de Clean Heat, Minnesota, afirma que, con opciones sin gas, como las bombas de calor, ahora incluidas en el paquete, las asignaciones están obsoletas. Cito: "Así los nuevos clientes podrían seguir recibiendo el servicio de gas. Solo tendrían que pagar directamente para conectarse al sistema de gas y nos parece justo". Fin de la cita.
Y si la expansión del gas natural se desacelera, la coalición advierte que los futuros aumentos de tarifas para financiar nuevas conexiones afectarán desproporcionadamente a los inquilinos y a los hogares de bajos ingresos. Los grupos del sector que se oponen a su eliminación afirman que ello crearía dificultades para los nuevos clientes. Y los grupos ambientalistas exigen una mayor regulación de los diminutos gránulos de plástico. Se acumulan en los cursos de agua de Nueva Inglaterra y en otros lugares. Los gránulos, que se funden y se moldean para fabricar botellas de agua, bolsas y otros artículos, suelen derramarse durante su fabricación o transporte. Lisa Frank, de la organización Environment America, afirma que, con el tiempo, estos plásticos del tamaño de una lenteja acaban en los océanos, donde amenazan tanto la vida silvestre como la salud pública. Cito: parecen huevos de pescado, lo que para muchos animales es un bocadillo nutritivo y delicioso, pero en lugar de eso terminan con la barriga llena de plástico. Fin de la cita. Las investigaciones demuestran que la contaminación plástica también contribuye al cambio climático. Los gránulos más oscuros absorben más luz solar y al mezclarse con nieve y hielo pueden acelerar el derretimiento de la nieve. Finalmente, un grupo de defensores del agua limpia en Iowa presentó una demanda ante un tribunal federal impugnando la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, de retractarse de los cambios diseñados para garantizar la seguridad hídrica en el estado. El gobierno de Biden propuso una norma que habría impuesto límites a las emisiones de fósforo en 126 plantas de la industria cárnica en Estados Unidos, incluyendo Iowa. El fósforo es el principal contaminante de las vías fluviales del país. Ahora, el gobierno de Trump ha anulado las normas propuestas. El abogado de Food and Water Watch, Danny Replogle, argumenta que la EPA está más preocupada por las ganancias que por el agua potable para los habitantes de Iowa. Cito: del expediente ante la EPA quedó muy claro que esta norma tenía sentido, que hay mataderos en todo el país que ya están implementando las tecnologías que lograrán una mejor calidad del agua y que toda la industria debería cumplir con ese estándar. Fin de la cita. La demanda se presentó ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en los Estados Unidos. Puede obtener más información en publicnewsservice.org. Del Lexington Herald Leader, por Amankai Biraben. Un juez federal de distrito ha bloqueado el intento de la administración Trump de obligar a los estados a compartir información personal de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. La orden de restricción temporal, emitida el 18 de septiembre, impide que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o USDA, exija a los estados, excepto Nevada, que divulguen datos como nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones y registros financieros de los beneficiarios. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, junto con otros 21 fiscales generales estatales, impugnó la orden, argumentando que violaba los derechos de privacidad. Beshear dijo que ningún kentuckiano debería tener el intercambio ilegal de datos confidenciales. La solicitud del USDA se derivó de la orden ejecutiva del presidente Trump sobre detener el despilfarro, el fraude y el abuso mediante la eliminación de los silos de información. Los críticos advirtieron que erosionaría la privacidad y permitiría auditorías federales sin precedentes. La demanda de datos se produjo tras los importantes recortes al SNAP bajo la Big Beautiful Bill, firmada el 4 de julio, que aumentó los requisitos laborales y redujo la elegibilidad de los hijos dependientes. Se proyecta que la medida recortará $230 mil millones en 10 años, el mayor recorte en la historia de SNAP. La jueza de distrito Maxine Chesney dictaminó que los demandantes tenían una gran probabilidad de éxito al demostrar que el mandato del USDA entraba en conflicto con la ley SNAP. Actualmente, más de 560.000 residentes de Kentucky reciben beneficios, una disminución con respecto a los casi 600.000 de julio. La audiencia sobre la medida cautelar está programada para el 9 de octubre. Del Lexington Herald Leader, por Valerie Honeycutt Spears. Shane Ragland, condenado por el asesinato en 1994 del jugador de fútbol americano de la Universidad de Kentucky, Trent Dilliuro, regresa a los tribunales enfrentando nuevos problemas legales.
En enero, Ragland, presuntamente en estado de ebriedad, le propuso matrimonio a una mujer en un CVS de Frankfurt, lo que causó alarma pública. Posteriormente se declaró culpable de alteración del orden público e intoxicación pública, recibiendo una sentencia de 30 días con 20 días de suspensión y una multa de $50. Su caso está bajo la supervisión de la jueza Kathy Manjot, quien supervisa su salud mental y el tratamiento de intervención para agresores. Ragland también se declaró culpable en 2024 de agresión en cuarto grado tras atropellar a su madre y a una amiga de ella con su silla de ruedas y amenazarlas de muerte. Recibió una sentencia de 12 meses con la mitad de la suspensión suspendida y se le ordenó cumplir con las órdenes de protección, someterse a una evaluación de salud mental y asistir a terapia. Un informe de julio señaló los problemas de salud mental persistentes de Ragland sin tratar, recomendando una evaluación psicológica adicional. La notoriedad de Ragland se debe al asesinato de DiGiuro en 1994, cuando le disparó fatalmente con un rifle de francotirador, supuestamente por resentimiento por el rechazo de la fraternidad. Condenado en 2002, la sentencia de 30 años de Ragland fue anulada en 2006 tras una mala conducta del FBI, lo que condujo a una declaración de homicidio involuntario y a su liberación con la pena cumplida. La familia de DiGiuro obtuvo posteriormente una sentencia civil de $63.3 millones en su contra, una de las indemnizaciones más cuantiosas de Kentucky. A pesar de su liberación, Ragland ha seguido enfrentando cargos, incluyendo la retirada de las acusaciones de violencia doméstica en 2014 y una condena relacionada con el alcohol en 2013. DWEKU por Shepard Snyder. Welcome Home Kentucky es una coalición de sindicatos de inquilinos y grupos de defensa de todo el estado. Hicieron campaña en Danville durante el fin de semana para preguntar a los residentes sobre problemas de vivienda como parte de una campaña más amplia. Emmanuel Tesfaye es un organizador de campo para el grupo. Dijo que buscan construir relaciones con los residentes. Cito: "Queremos entender qué les preocupa, cómo se han visto afectados por la injusticia de la vivienda y darles oportunidades de participar, de hacer algo al respecto con esa campaña", dijo. El salario mínimo de Kentucky se ha mantenido en $7.25 desde 2009. Tesfaye dijo que el estancamiento de los salarios dificulta el acceso a artículos esenciales como la vivienda. También ocurre en un momento en que la Commonwealth enfrenta una escasez de viviendas. La Cámara de Comercio de Kentucky dice que el estado necesitaría construir más de 300.000 viviendas en las próximas 3 décadas para mantener un mercado inmobiliario saludable. Eso incluye viviendas tanto en zonas urbanas como rurales. El alcalde de Danville, James Atkins, afirmó que solo en su ciudad faltan 1.700 viviendas para atender a sus ciudadanos. Una prioridad del grupo es promover una legislación que elimine los desalojos de los registros de los inquilinos después de cierto tiempo. Los activistas afirmaron que aproximadamente la mitad de los desalojos en Kentucky se desestiman en los tribunales, pero aún aparecen en los registros de los ciudadanos. Un proyecto de ley de este tipo se presentó para abordar este problema en la última sesión legislativa, pero no prosperó en el comité. DWEKU por Shepard Snyder. La campaña Salud Pública es Seguridad Pública de DREAM.org busca que las comunidades dejen de encarcelar a quienes tienen problemas de salud conductual o adicciones y que los servicios de emergencia trabajen más directamente con los trabajadores de apoyo entre pares y de salud mental. Los datos estatales muestran que al 4 de septiembre, más de 20.000 personas se encontraban bajo custodia en las prisiones locales, estatales y federales de Kentucky. Amanda Hall, directora senior de campañas nacionales de DREAM.org, comenta que estuvo encarcelada anteriormente por delitos relacionados con las drogas y que está trabajando para que las políticas estatales sean más flexibles para quienes lidian con la adicción. Cito: "No podía encontrar trabajo debido a mis antecedentes, no podía conseguir vivienda en ese momento. Incluso teníamos leyes que me impedían obtener los beneficios de SNAP al principio debido a mis condenas", comentó. John Bowman, organizador senior de la campaña del grupo para Kentucky, afirma que su objetivo es que las interacciones con las fuerzas del orden sean más seguras. Gran parte de su trabajo consiste en dialogar con las comunidades sobre cómo gastar los fondos que reciben de los acuerdos sobre opioides. En 2022, los fabricantes de opioides otorgaron a Kentucky $900 millones en acuerdos para frenar la crisis de adicción en el estado. La Asociación de Condados de Kentucky lanzó un nuevo sistema en línea a principios de este verano que facilitará a los gobiernos locales informar sobre la cantidad de dinero que reciben en acuerdos por opioides y en qué lo gastan.
La campaña planea visitar Maysville, Hopkinsville y Lexington a finales de este otoño. Puede obtener más información en kentucky.com o weku.org. Y estas son las noticias deportivas de Reuters. En Manchester, el noruego Erling Haaland volvió a dejar su huella en Europa. Con apenas 24 años se convirtió en el jugador más rápido en llegar a 50 goles en la Champions League. Lo consiguió en solo 49 partidos, superando el registro del holandés Ruud van Nistelrooy, que lo había logrado en 62. El tanto llegó en la victoria 2-0 del City sobre el Napoli, en un encuentro marcado por la expulsión temprana de Giovanni Di Lorenzo. Tras el gol de Haaland, Jeremy Doku selló el marcador. Guardiola elogió la ambición del delantero y algunos analistas ya lo comparan con los números de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En Turín se vivió un duelo vibrante. Juventus y Borussia Dortmund ofrecieron un espectáculo de 8 goles en la Champions League. Tras una primera parte sin anotaciones, la segunda mitad explotó en emociones. Dortmund llegó a ir arriba 4-2 con goles de Adeyemi, Meka y Bensebaini, pero la reacción italiana llegó en los descuentos. Dusan Vlahovic, que había entrado desde el banquillo, marcó un tanto y asistió otro para que Lloyd Kelly empatara al 94. Un resultado que dejó a los hinchas sin aliento y que será recordado como uno de los grandes partidos de la temporada. En Bélgica, el club Brugge dio el golpe de la jornada al vencer 4-1 al Mónaco en la fase de grupos. El capitán Hans Vanaken lideró el ataque y el joven Mamadou Diakon se enfrentó con gol en Champions. Con un juego ofensivo y ordenado, los belgas dominaron de principio a fin y se posicionaron como un rival peligroso en su grupo. El Mónaco, en cambio, quedó en entredicho tras una defensa endeble y poca capacidad de reacción. Ese resultado entusiasma a la afición local y abre el camino para soñar con los octavos de final. Según la FIFA, el último mercado de fichajes alcanzó cifras históricas. Los clubes gastaron casi 9.800 millones de dólares en transferencias internacionales, un 50% más que el año pasado. El fútbol femenino también batió récords con más de 12 millones invertidos en más de 1.000 movimientos de jugadoras. Inglaterra, Arabia Saudita y España encabezaron la lista de países compradores. El informe confirma la creciente globalización del fútbol y el peso de nuevas ligas emergentes en el panorama mundial. El Inter de Milán dejó atrás la amargura de la final perdida de la temporada pasada y debutó con triunfo en Ámsterdam. Fue 2-0 frente al Ajax con Marcus Thuram como gran figura. El delantero francés anotó 2 goles de cabeza en jugadas de balón parado, mostrando contundencia ofensiva. El equipo de Simone Inzaghi recupera confianza y se posiciona como uno de los favoritos de su grupo. Para el Ajax, en cambio, fue un inicio amargo y con dudas sobre su solidez defensiva. Puede obtener más información en Reuters.com. Y las noticias en Radio Lex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal. Derek Feldman, Catherine Smith, Nicole Reedy, Fred Moreland, Harry Richard, Aaron Mudd, Melissa Tips, Callie Turk, Paul Hogue, Mark Royce, Dominic Albert, Shannon Stewart Smith, Melissa Tips, Dominic Wright, Gemma Kaluski y Lauren Gothrop. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en radiolex.us/donate. Y las noticias se repiten hoy día a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 FM en Lexington, en nuestra página web radiolex.us o por nuestra aplicación. Además, me gustaría informarles de un estudio sobre salud digital que está haciendo la Universidad de Kentucky. Están buscando personas latinas hispanas mayores de 18 años que hayan usado o les interese usar herramientas digitales de salud como Fitbit, MyFitnessPal, Apple Watch y otras. La participación ayudará a crear herramientas de salud más accesibles y relevantes para nuestra comunidad. Consiste en participar en 3 discusiones grupales de aproximadamente 2 horas cada una. El horario se determinará una vez se confirme su participación. Recibirá $100 de compensación por cada sesión. Puede contactar a los investigadores por correo en fatima.espinosa@uky.edu o mandar un mensaje de texto al 502-783-7536 con el mensaje Estudio de Salud.
puede escanear este código QR, pueden darle pausa y escanear ese código QR y llenar el formulario. Muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana a las 11 de la mañana con otra actualización de noticias.